que es un pollo matado a palos si no quiere. Que hermanos, Dios los bendiga. Bueno, como siempre, gracias por haber escuchado la palabra de Dios de la semana pasada a través de las redes sociales. Siempre intentamos con la ayuda de Dios enviaros ese mensaje a todos y cada uno de vosotros. De verdad que yo sé que quizás moleste que los mensajes lleguen a nuestros teléfonos, al muro de tu red social, pero de verdad que es un menester de nosotros, es una obligación de nosotros llevar la palabra de Dios, y también es obligación de nosotros recibir el mensaje. Pero bueno, Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y nosotros estamos aquí como buenos mensajeros, como buenos reporteros, llevando la bendita palabra del Señor. Bueno, hermanos, ¿cuántos han venido a escuchar la palabra de Dios? Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Recuerden que la palabra de Dios dice que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el día de hoy, hermanos, el mensaje va a ser muy hermoso. Hay que repetirlo de la misma manera que lo hacían los grandes, lo hicieron los grandes de la palabra de Dios. Y para no adelantarnos, vamos a ir a la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Capítulo 24, vamos a empezar desde el versículo 3. Recuerden, hermano, que no es que seamos nosotros, es el Dios, el Espíritu Santo que pone en nuestro corazón enviaros esta palabra de Dios a todos y cada uno de vosotros, porque es menester de verdad recibir la palabra del Señor. Dios los bendiga a todos los que se van a conectar el día de hoy. Y la palabra del Señor escrita está y dice así. Capítulo 24, versículo 3 del Evangelio de San Mateo. Dice la palabra del Señor: estando mi Señor Jesucristo en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo mi Señor Jesucristo les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Padre Santo, en el nombre de mi Señor Jesucristo te pedimos, Padre Santo, el día de hoy que nos hables con esa autoridad, Señor, con el poder de tu palabra, Padre Santo. Háblanos, Señor, a todos y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, de los que están conectando, Padre Santo, para que seas tú enviando este mensaje, Señor, no yo, Señor. Yo soy consciente que no soy nadie, solamente soy un instrumento tuyo, Señor, un pecador de pecadores al cual tú levantaste, Señor, de los escombros del mundo, Señor, y lo trajiste, Padre Santo, a tu luz admirable, Padre Celestial, para llevar el mensaje de salvación a todos y cada uno de nosotros, Padre. Padre Santo, úngeme hoy con tu palabra, Señor. Hónranos, Padre Santo, con tu presencia, Señor, y respalda este estudio, Señor, porque así será tu palabra, Señor, que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, Padre Celestial, sino que hará lo que tú quieres. Y será prosperada, Padre Santo, en aquello por la cual tú la enviaste el día de hoy, aquella persona que la va a escuchar, Señor. Porque poderoso eres tú, oh Padre Santo. Humildemente, Señor, me humillo delante de ti, Señor. Pongo mi corazón en tus manos, Padre Santo. Te pido perdón por todos mis pecados y por todos los pecados del grupo, por todos los pecados de las personas que vamos a escuchar este poderoso mensaje, Señor. En tus manos pongo a todos y cada uno de los enfermos, Señor.
Tú sabes, Padre Santo, que hay un dolor en nuestro corazón, un dolor en la familia Quiñones, Padre Santo, un dolor en mi esposa, Padre Celestial, al ver su Padre, Señor, quebrantado de salud, Señor. Pero como siervo tuyo, Padre Santo, de la misma manera, Padre Celestial, que Pedro, Señor, te pidió a ti, oh Padre Santo, por su suegra, Señor. Hoy, el día de hoy, Señor, me postro ante tus pies, Padre Celestial, y te pido, Señor, por la salud de mi suegro, Padre Santo. Que seas tú, Señor, obrando en él, Señor. Pon tu mano poderosa, Señor, sobre el cuerpo de mi suegro, Padre Celestial, y el de todos los enfermos, Padre Santo, incluyendo mi tía Tulia, Señor, mi tío David Posada, allá en Colombia, Señor, el hermano Naún y todos los enfermos, Padre Santo. En tu mano nos ponemos, Señor, el día de hoy. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, y que nuestro corazón se abra el día de hoy a recibir este mensaje. Llenos de tu Santo Espíritu, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Todos decimos amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Su siervo y amigo Iván Giraldo. Como hemos estudiado la palabra de Dios en múltiples ocasiones, nos estamos dando cuenta que el Señor nos está avisando claramente, y desde tiempos remotos, desde los tiempos del diluvio, Él nos ha avisado todo lo que Él va a hacer con la humanidad. Él nunca se ha guardado algo para Él solo. Él nunca ha dicho voy a hacer esto y no le voy a comentar a nadie. Vamos a escuchar la palabra del Señor el día de hoy y nos vamos a ir a la referencia de la palabra del Señor, para que la palabra del Señor sea quien respalde este estudio el día de hoy. No va a ser Iván el que va a hablar. Ya sabemos, Señor, y hermanos queridos, que a pesar de todos los acontecimientos que frente a nuestros propios ojos están sucediendo en todo el mundo, en todo el globo terráqueo, y de la manera que profetizaron los grandes de la Biblia, y de la manera que lo estamos haciendo y lo hemos venido anunciando nosotros, muchos pastores de sana doctrina, muchos predicadores a través y en base de la palabra de Dios. Es importante, hermano, ver la falta de amor, la falta de comprensión, la falta de ese cariño, de ese amor, de ese afecto a la palabra de Dios. Más aún. Y nos sorprende, y bueno, por decirlo humanamente, pero está escrito. Está escrito en la palabra de Dios, ese irrespeto que muchos tienen ante nuestro soberano Dios y ante su amado Hijo Jesucristo. Poniendo por delante muchas otras cosas, muchas culturas, muchas cosas que nos han enseñado, muchas religiones, poniéndolo de por medio, tapando la deidad del Padre, tapando la deidad del Hijo y tapando la deidad del Espíritu Santo. Eso es lo que nos sorprende a muchos, pero la palabra de Dios lo dice. Si nos vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 48, mi Señor Jesucristo nos habló de esto. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar? Dice la palabra de Dios. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Recuerden, hermanos, que el día postrero ha llegado. Este es el día que ha llegado. Y nosotros muchos de nosotros, pastores, yo no soy pastor, soy solamente un siervo de Dios, un predicador, llevando la palabra del Señor. Y ya lo hemos dicho, y hemos estudiado teología, pero eso lo tenemos por basura. Esta sí es la verdadera comida, la palabra del Señor. Y hay muchos arrogantes, hay muchos que cierran el corazón, le cierran el corazón a la bendita palabra del Señor. Y no tenemos respeto, pero lo que dice la palabra de Dios tiene más respeto los demonios,
tiene más respeto por la palabra de Dios, por Dios, los demonios que nosotros mismos. Y no lo digo yo, dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra del Señor, ¿tú crees que Dios es uno? Ese estudio ya lo hicimos anteriormente. Pero dice lo que, mire, la palabra de Dios dice, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Capítulo 2, versículo 19 de Santiago. También los demonios creen y tiemblan. A nosotros nos preguntan que quién es mi Señor Jesucristo. Ese estudio fue muy bonito. ¿Quién es mi Señor Jesucristo? ¿Quién es Dios? Y de una manera grosera contestamos. Pero nos damos cuenta que los demonios creen y tiemblan. Cuando veían a mi Señor Jesucristo, ¿qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? Con ese respeto y con ese miedo. Temblaban cuando escuchaban la palabra Jesús de Nazaret. Hoy en día escuchamos la palabra Jesús de Nazaret y nos da igual. Parece que estuvieran llamando al primo o a mi tío Jesús. Pero déjeme decirle, hermano, con respaldo bíblico, Dios, la palabra del Señor que la acabamos de leer en el Evangelio de Mateo, nos estamos dando claramente que el que habló fue mi Señor Jesucristo, hablando lo que iba a suceder y lo que está sucediendo de frente de nuestras propias narices en este momento. En su tiempo, Dios no le tapó a Noé lo que iba a hacer con aquella generación en ese entonces. Si me acompañan a Génesis capítulo 6, versículo 7, nos vamos a dar cuenta de lo que pasó en ese entonces. Dice la palabra del Señor, lo que estamos viendo nosotros mismos, tú y yo, estamos viendo todo lo que aconteció en ese entonces, lo estamos viendo en este momento, y yo creo que lo podemos multiplicar al 100%. Dice la palabra del Señor en Génesis 6, capítulo 6, versículo 7. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y dice en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos de continuo era solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Bendito y alabado sea el Señor. Una de las cosas que nos llama la atención aquí, y los mismos científicos lo han comprobado, y esto es con respaldo bíblico también, dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón, el corazón piensa. Los mismos científicos, ellos miraron que no solamente las neuronas las tenemos aquí en el cerebro, el corazón también tiene neuronas, y lo digo porque es con respaldo científico. Eso fue, lo miraron y lo aclararon básicamente alrededor de 7 años atrás, en una universidad en Estocolmo. Pero ese no es el caso. Estamos mirando de lo que el Señor nos ha venido diciendo, todo lo que va a hacer con las sociedades. No con las sociedades, con las suciedades. Porque miramos, dice el Señor, que de todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de continuo, solamente era el mal. Hermano querido, déjeme decirle, y yo creo que no necesito de decírselo. Ahora en este momento, cada uno de nosotros estamos mirando esto alrededor de nosotros. Todo designio del corazón, del pensamiento, del corazón de tu vecino,
de todo el que pasa delante de ti en el freeway o en una calle. Estamos viendo que todo lo que hay en el corazón del hombre es perversidad. Todo el mundo quiere hacer el mal. Si nos vamos a Génesis 19, capítulo 19, versículo 1, también notamos que el Señor a través de 2 ángeles le avisó a esta generación de Lot de que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Él siempre avisa, Él siempre ha enviado mensajeros. Él siempre ha enviado mensajeros. De la manera que lo hizo Noé, 120 años fabricando un arca. 120 años diciéndole a la gente que se arrepintieran. Y ya nos dimos cuenta que no creyeron sino cuando se cerró la puerta, pero ya era demasiado tarde. Ahora, en el capítulo 19 de Génesis, versículo 1 y 3, llegan estos 2 ángeles, dice la palabra del Señor. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se sentó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas Lot porfió con ellos mucho, y fueron con Lot y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Ya sabemos qué fue lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque también había, como hoy en día, una suciedad plagada de todo mal, de toda perversidad, de lesbianismo, de licor, de todo el mal. Porque dice la palabra de Dios que comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Y ante todo, había una homosexualidad desde el más pequeño hasta el más grande. El Señor siempre nos ha mandado estos mensajes. Pero vemos que este hombre, lo que no sucede hoy en día, muchos predicadores, muchos misioneros llegan a muchos pueblos, a muchos países, y en vez de recibirlos de esta manera que los recibió Lot, los invitó a su casa a comer pan sin levadura, les lavó los pies. A muchos de nosotros, a muchos misioneros en muchos países, llámese Colombia, Sudán, Oriente Medio, Oriente Próximo, en el África, los están matando. Los están matando en vez de recibirlos de la misma manera que los recibió. No quieren recibir el mensaje de salvación. Ahora, si notamos, también nos vamos a dar cuenta, si me acompañan al libro de Jonás, capítulo 3, versículo 1 al 5. Notamos que el Señor iba a destruir también otra ciudad. Cuando el Señor se cansa, Él manda mensajes. A uno le mandó 120 años, a otro le mandó pocos. A Nínive, dice Jonás capítulo 3, versículo 1, 5, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, en 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. ¿Quién alaba al Señor? Gloria a Dios. ¿Quién hace eso hoy en día? Nadie. Esa es la palabra del Señor. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Por qué dice por segunda vez a Jonás? Porque la primera vez que llegó no hizo el trabajo y pues ya terminó en el vientre de un pez, de un gran pez, dice la palabra del Señor. Pero ya Jonás
sabiendo lo que tenía que hacer, fue y llevó el mensaje. Como buenos mensajeros, nosotros hoy en día también estamos llevando el mensaje. Muchos de los profetas, incluso Jeremías, y muchos de ellos, el Señor les decía, lleva el mensaje, y ellos le decían al Señor, ¿para qué voy si no lo van a recibir? Pero Dios les decía, a ti qué, no te preocupes, lleva el mensaje. El problema es para ellos si lo reciben o no lo reciben. Entonces nosotros estamos en esa constante. Recíbanos en la casa, recíbanos donde vayamos, incluso ya sabemos que hemos ido a varios sitios, entre esos la Home Depot, y nos han echado de allá porque vamos y llevamos palabra del Señor. Pero nosotros vamos a seguir. Ese es, por decirlo de esta forma, nuestro trabajo. Pero es un gusto, y el Señor lo sabe, es un gusto. Es un gusto llevar la palabra de Dios. Nos sentimos orgullosos de ser soldados del ejército de Dios. Amén. Y no vamos a parar. Vamos a llevar la bendita palabra del Señor. No nos ha sacado Dios de la basura, de donde estábamos, del mundo, de la droga. No nos ha sacado de allá el Señor para venir a sentarnos aquí y decir, yo soy cristiano, ¿qué tal? ¿Cómo está? No. Venimos a la gran comisión, Mateo 28, 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vea la condición que pone Dios y ese respaldo. Y aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice amén. Dice la palabra del Señor. Hemos venido trayendo estos mensajes. Repetidamente. Una de las cosas que hemos hablado y es con respaldo bíblico, si me acompañan a Isaías capítulo 66, versículos 7 y 9, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios es verdad. Es la única verdad. Es el único libro que por eso es que el diablo impide que muchos de nosotros leamos. Es el único libro que el diablo pone gente a que no lo lean, incluyendo muchos religiosos, que les dicen en sus propias congregaciones, que les dicen no lean el Antiguo Testamento porque eso ya pasó. No lean el Nuevo Testamento porque no lo van a entender, se van a enloquecer. Incluso, eso dice. Pero si les dicen, no, vengan al culto, como lo quieran llamar, y no se les olvide traer el diezmo, no se les olvide traer las ofrendas, no se les olvide traer las limosnas. Nosotros aquí les decimos algo. Entonces estamos creyendo más en palabra de hombre que en palabra de Dios. Estamos escuchando motivadores porque eso es lo que están haciendo, motivadores. Motivadores con títulos de pastores, con títulos de profetas, motivadores con títulos de apóstoles. Y pare de contar. A eso sí le estamos creyendo, pero a la palabra de Dios no le estamos creyendo. Una de las cosas latentes en estos tiempos era que una nación iba a nacer en un solo día, que la iba a resurgir en un solo día, una nación que estuvo por muchos años dispersada por todo el mundo. Y como nación, incluso le habían cambiado el nombre, le pusieron Palestina, Estado de Palestina. La querían desaparecer de sobre la faz de la tierra, pero que una nación iba a nacer en un solo día. Y fue en 1948 que nació Israel, el Estado de Israel. Dice Isaías capítulo 66, versículos 7 y 9, la profecía de que Israel iba a nacer en un solo día. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen los dolores, dio a luz su hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez?
Pues en cuanto Sión, Israel, estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Dice la palabra del Señor que una nación iba a nacer en un solo día. Son profecías que poco y paulatinamente se han estado dando y las estamos viendo y las estamos aquí al frente de nuestra propia nariz y no nos estamos dando cuenta de eso. Mi Señor Jesucristo, Él mismo habló de esta profecía de otra forma. Si me acompañan al versículo 32 y 34 del Evangelio de San Mateo capítulo 24, del cual leímos hace poco, mi Señor Jesucristo les dijo a ellos mismos, porque ellos preguntaron qué iba a suceder en los postreros días, que cuándo iba a ser el fin del mundo. Dice mi Señor Jesucristo en el capítulo 24, vamos a leer estos dos versículos, dice, mi Señor Jesucristo hablando, dice, de la higuera es Israel. Israel es la higuera, dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Palabras de mi Señor Jesucristo, y esto es para alabar al Señor. Mi Señor Jesucristo, Él mismo le está diciendo a ellos, a sus discípulos, a la iglesia de mi Señor Jesucristo, porque la iglesia de mi Señor Jesucristo nació en el día de Pentecostés, estando unánimes unidos, orando, María y todos los discípulos. No estaban los discípulos orándole a María, estaba María, los hermanos de mi Señor Jesucristo y sus discípulos orando cuando llegó el día de Pentecostés. Dice mi Señor Jesucristo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas estén tiernas y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Ya Israel brotó, la higuera brotó en el 14 de marzo de 1948. Entonces, mi Señor Jesucristo dice, sabéis que el verano está cerca. El verano simboliza a mi Señor Jesucristo. Por eso les dijo, también vosotros cuando veáis todas estas cosas, ya las estamos viendo, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas mi Señor Jesucristo. ¿Quién alaba al Señor? Y dice mi Señor Jesucristo, dice, de cierto, o de seguro como decimos nosotros, de cierto os digo que no pasará esta generación que está desde 1948 hasta que esto acontezca. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Siéntese privilegiado el que tiene más de 80 años, que posiblemente con la ayuda de Dios va a ver todo esto que va a acontecer dentro de muy poco. Esa profecía que Dios dijo que iba a levantar a su iglesia. Si me acompañan al Evangelio de San Juan, capítulo 14, mi Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos qué era lo que iba a hacer. Acompáñenme a la palabra de Dios. Tome un bolígrafo, tome un lápiz, ponga un poquito de saliva en su dedo y busque los versículos sin pena. Dice la palabra del Señor, hablando mi Señor Jesucristo. Dice, no se turbe vuestro corazón. Capítulo 14, versículo del 1. Vamos a empezar desde el 1. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Escuchen lo que está diciendo mi Señor Jesucristo aquí. ¿Qué les está diciendo a ellos? Cuando usted le dice a su familia estando en México o en cualquier otro país, dice, yo me voy a Estados Unidos y voy a preparar una casa para vosotros y cuando ya tenga la casa, voy a venir por ustedes. Ese es el pensar de un padre de familia cuando quiere llevarse a su familia. Pero mire mi Señor Jesucristo lo que le dijo a sus discípulos y a todos los que hemos recibido la palabra de Dios. Dice,
Dice, en la casa de mi padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. No queremos recibir la palabra. Somos ingenuos, voluntaria o involuntariamente. O a veces es que somos necios y no queremos recibir la palabra del Señor, como ocurrió con uno de sus discípulos. Y dice mi Señor Jesucristo, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero un incrédulo le dijo Tomás, aquí podemos poner el nombre, le dijo Iván, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Dice mi Señor Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Está aclarando mi Señor Jesucristo de todas las cosas que van a suceder. Él mismo profetizó de la misma manera que muchos allá atrás lo han hecho. Están hablando de unos eventos que ya muy pronto, dice la palabra de Dios, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Muchos de nosotros, si nosotros nos llegamos a quedar, incluso porque ellos van a resucitar primero, y luego los que tengamos ese privilegio de irnos en el arrebatamiento de la iglesia, vamos a ver con nuestros propios ojos, cómo se levantan aquellos seres queridos nuestros que han recibido a Cristo en el corazón. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses. Tome un bolígrafo, hermano, y apunta estos versículos, porque estos versículos no se los va a decir cualquiera. Estos versículos, hermano, quizás de pronto te los lean, pero no te los van a explicar con la ayuda del Espíritu Santo como está sucediendo en este momento, porque no soy yo quien habla. Dice la palabra del Señor, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, versículo, vamos a leerlo desde 13. Dice la palabra del Señor, escuche atentamente, ponga esta palabra en su mente y en su corazón, y lo más hermoso es métete al texto que vas a escuchar en este momento. Haz de cuenta que vas a estar en una película en este momento, porque esto no es Hollywood, esto es Biblia, dice la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, no de los que murieron, de los que duermen. Cuando una persona tiene a Cristo en el corazón, duerme, no está muerto. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Recuerde, nosotros cuando sabemos que nuestro ser querido murió con Cristo en el corazón, tenemos esa esperanza que nos vamos a reunir con ellos y los vamos a ver levantarse de los muertos. Por eso dice la palabra de Dios, muchos no tienen esa esperanza, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Por qué? Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, muchos hermanos, muchos saben que mi Señor Jesucristo murió y resucitó, pero les da igual. No creen en la palabra, quizás la han escuchado, pero no han puesto atención lo que ha sucedido y lo que va a suceder con respecto a esa resurrección. Solamente nos acordamos de mi Señor Jesucristo en diciembre, cuando va a nacer el niño Jesús, y ahora que viene la Semana Santa, y de ahí ya nos olvidamos de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Escuchen bien, hermano, guarde esta palabra en su mente y en su corazón. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, no es palabra de Iván. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No precederemos, no nos vamos a ir primero, ellos se van a ir primero que nosotros, dice, porque el Señor mismo, esa trompeta no la va a sonar un ángel. Él no le va a decir a cualquier ángel o arcángel o querubín, va a sonar esta trompeta, no, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. ¿Quién alaba al Señor? Bendito y alabado sea el Señor. Es una promesa. Dice, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Quién alaba al Señor? Hermano, de la misma manera que aquellos hombres en el diluvio, en el tiempo de Lot, en el tiempo de Jonás, en el tiempo de Nínive, estamos nosotros aquí llevando este mensaje de salvación, que mi Señor Jesucristo pronto va a venir por su iglesia, la iglesia de mi Señor Jesucristo. Dios los bendiga a todos los que se están conectando. De verdad que es un agrado para nosotros hacer el trabajo y saber que el trabajo no es en vano. Hermano, estos mensajes no es para que les dé like. A mí no me interesa que me dé like. Lo que interesa es que ponga esta palabra en su mente y en su corazón y la ponga en práctica. Que no seamos solamente hacedores, oidores, sino hacedores de la palabra. Porque de nada sirve que tú recibas este mensaje, hermano, y cuando venga ese momento tan hermoso como va a suceder, que va a dejar boquiabierta a toda la humanidad. De la misma manera que ha pasado con esta pandemia, que ha dejado con la boca abierta a toda la humanidad y en todo sentido literal de la palabra. Ha dejado los bolsillos vacíos, ha dejado con la boca abierta aguantando hambre a mucha gente. De esa misma manera, cuando esto ocurra, hermano, todo el mundo va a quedar así, sabiendo y viendo que su padre, su mamá, su hijo recibió a Cristo en su corazón y va a ser levantado y tú te vas a quedar aquí en esta tierra aguantando los oprobios que el anticristo le va a causar a la humanidad en 7 años. En 7 años. Mi Señor Jesucristo va a venir, pero Él va a venir después de que se vaya a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cuente 7 años. A los 7 años, ahí sí va a venir mi Señor Jesucristo. Esa es la fecha exacta. El día que apunte, si nos quedamos, apuntemos esa fecha. Porque vamos a tener 7 años donde la humanidad, donde los grandes, el anticristo, más todos aquellos presidentuchos, gobernadores y todo esto, nos van a hacer la vida a cuadritos. Esto no es nada comparado con lo que se nos viene, hermano. Y el arrebatamiento de la iglesia no va a ser cadenciadamente. No va a ser como, te vamos a llevar en un cohete, van a venir en un ovni, vas a tener que hacer un curso de astronauta. No. La palabra de Dios misma nos dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Si me acompaña a 1 Corintios 15, 51 y 52. Para que nos demos cuenta que esto no es que no vamos a viajar. Y ya nos damos cuenta que no vamos a viajar en un cohete ni nada de esas cosas. Y que tampoco vamos a tener que ir a una estación a esperar que nos lleve un bus o algo. No, esto va a ser rápido. Acompáñame a 1 Corintios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51, y vamos a leer el 52, dice, la palabra de Dios, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Recuerden que no todos dormiremos. El que tiene a Cristo en el corazón duerme. Pero antes de que suene esa trompeta, dice en la palabra de Dios que no todos dormiremos.
Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pues que tengamos a Cristo en el corazón. Porque en un momento, eso va a ser rápido, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque mire lo que dice la palabra del Señor, porque se tocará la trompeta. Dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Quién alaba al Señor? Amén, gloria a Dios. Esa profecía, hermanos, es la que Dios nos trae el día de hoy. Miramos y notamos claramente, hermanos, que la higuera y el verano, nuestro Señor Jesucristo nos anuncia que Israel iba a volver a aparecer en el aspecto internacional, y nos hemos dado cuenta que la nación más pequeña del mundo ha puesto de cabeza del mundo. Israel no es cualquier pueblo, es el pueblo escogido de Dios. La iglesia no es cualquier iglesia, es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, los redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No crea que si tú estás en una iglesia, hermano, quiere decir que tú ya eres salvo. No, tú tienes que demostrar con tus hechos, con tus obras, con tus palabras, de que verdaderamente eres apto para irte en este magno evento que muy pronto va a suceder. Vemos que en el versículo 24, en el versículo 32 del capítulo 24 de Mateo, dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ya hemos desglosado este versículo y notamos que la higuera representa el moderno estado de Israel. Una profecía cumplida a cabalidad. La palabra de Dios no miente. Sabemos que todos los árboles simbolizan las demás naciones del mundo. Israel siempre ha estado representada por la higuera. Por eso mi Señor Jesucristo lo puso de esa manera. Cuando ya la higuera reverdezca, saber que el verano está cerca. Ya la higuera reverdeció. Él dijo que esta generación no iba a pasar sin ver todo lo que acontezca. Ya sabemos, 1948. Dios tiene su agenda lista. Pero recuerden que el anticristo, el diablo, Satanás, el anticristo es el hijo del diablo, porque él siempre ha querido emular todo lo que Dios hace. Y de la manera que Dios hizo con Israel, 6 años después, en 1954, notamos que empezó Satanás a mover sus fichas, porque él también tiene una agenda. En 1954, en el Gran Tratado de Roma, escúchenlo bien y lo pueden buscar por las redes sociales, se firmó el Gran Tratado en Roma, el Gran Tratado de Roma. Y de ahí nació nuevamente el Gran Imperio Romano, que hoy en día se llama la Comunidad Económica Europea o la Unión Europea. Ya sabemos que este gran imperio nunca murió, se disfrazó. Aquel entonces emperador Constantino, él fusionó la política con la religión. Ya conocemos la historia, pero ese no es el estudio. Entonces, cuando él lo fusionó, nació el Sacro Imperio Romano. O sea que ese imperio romano nunca desapareció, pero sí se escondió bajo esas sombras del gran Sacro Imperio Romano, y ya lo conocemos, y ese no es el estudio el día de hoy. Estamos mirando lo que está sucediendo y lo que va a suceder dentro de muy poco. Dice la palabra del Señor en Mateo 24, versículos 34 y 36, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Quién alaba al Señor? Amén, gloria a Dios. Pero dice mi Señor Jesucristo, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre que está en los cielos. Amén. Él es el único que sabe cuándo sonará esa trompeta. Él habla de esa generación. Él habla de esa generación, la que se va a ir en el arrebatamiento de la iglesia. Y tampoco, porque él habla de esa generación que se va a ir cuando suene esa trompeta. ¿Para qué? Para que no vamos a sufrir todos los oprobios que van a suceder dentro de poco con los sellos del Apocalipsis, con las trompetas del Apocalipsis, con las 7 trompetas, 7 sellos y las 7 copas de la ira de Dios. Y unas cositas más que están guardadas por allá, porque el Señor le dijo a Juan, esas cosas que escuchaste no las escriba, porque las tengo guardaditas. O sea que podemos mirar que hay como 28 cosas horrendas que le van a venir a toda esta generación. Dios, a través de sus siervos, a través de esos pastores de sana doctrina, le está trayendo estos mensajes a ustedes. Recordemos que cada generación, básicamente, como en la generación de la última generación, las que duraban casi 700, 800, 900 años, mi Señor, el Dios Todopoderoso, como Él se cansó de eso, y dice, no contenderá al hombre conmigo para siempre, porque Él es carne. Pero serán sus años, 120 años. Desde ahí empezaron las generaciones de 120 años. Y poco a poco, debido al pecado nuestro, Dios la ha ido reduciendo hasta llegar a la generación de 70 años. Y en lo más robustos, quiere decir a los que más nos conservemos, vamos a durar hasta 80. Hoy en día es un privilegio tener a un padre o una madre que tenga 90, 80 años. Es un privilegio para nosotros, pero si notamos también, es un desasosiego para la misma persona, porque la persona se cansa de estar viviendo y quiere irse a descansar. Recordemos que la generación profética dura 70 años. Esa generación que profetizó mi Señor Jesucristo. Israel, como ya lo miramos el 14 de mayo, ella nació como nación. Nació como nación y ha venido a ser piedra de tropiezo a todas las naciones. Y más desde que el expresidente Donald Trump, una trompeta que sonó en ese entonces, él la declaró como la capital del Estado de Israel y puso su embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que iban a poner a Jerusalén, nación, como piedra de tropiezo a todas las naciones. Y desde ahí mire todo lo que se ha desencadenado. Dice la palabra del Señor para que nosotros estemos listos. La palabra del Señor dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 33. Dice, así también vosotros, dice mi Señor Jesucristo, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, le dijo, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Mi Señor Jesucristo pronto está, Él ya está que viene, y todo ojo lo verá. Ya hemos dicho en muchos estudios bíblicos todo lo que está aconteciendo en el mundo. Tenemos cámaras por todo el mundo, satélites que van a mostrar la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién alaba al Señor? Amén, gloria a Dios. Esa reconquista, porque el Estado era supuestamente de Palestina, pero los judíos, con la ayuda de Dios, la reconquistaron a Israel. Pero hoy ya estaba profetizado. Dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 12, versículo 2 y 3, dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. En el sitio contra Judá y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Lo estamos viendo, está profetizado.
Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Quién alaba al Señor? Amén. Una otra profecía más cumplida. Mi Señor, él dijo que Él iba a mandar a recoger a todos los judíos que estuvieran esparcidos sobre la faz de la tierra. Tenemos un conocido, un gran amigo, un gran predicador, David Diamond, gloria a Dios, ya fue llevado allá, porque la profecía se ha cumplido poco y paulatinamente todos los judíos están regresando, los que están esperando a mi Señor Jesucristo están regresando a Israel. Aquellos que todavía no han recibido, aquellos que son unos mesiánicos y están esperando al anticristo, aún están por acá. ¿Por qué? Porque están cuidándole todo el dinero que le tienen que entregar al anticristo, porque el anticristo, para gobernar todo el mundo, van a necesitar de todos esos capitales que están moviendo en este momento las grandes élites mundiales. Todo eso se le va a entregar al anticristo. O sea que todo esto se va a ver poco y paulatinamente. Recuerden que ese anticristo va a pagar todas las deudas externas de todos los países. Ya se está viendo esto, hermano. Incluso en el Wall Street se escuchó varias veces, pero como se le dio tantas vueltas, porque es contenido bíblico, un respaldo bíblico, alguien o una organización propuso comprar todas las deudas externas. Él las propuso. Ahora, miramos que Jerusalén, como lo describe la profecía de Zacarías, se ha convertido en una pesadilla política, una pesadilla diplomática a las Naciones Unidas, a los Estados Unidos y a toda la Unión Europea. Yo no lo estoy diciendo, yo no me estoy inventando esto, hermanos. Yo no me estoy inventando esto en lo absoluto. Está escrito, está profetizado. El que tú quieras recibir la palabra del Señor, el que quiera recibir el mensaje, hermano, está en tus manos tu salvación. De mí no depende que tú recibas la salvación. Yo solamente soy un mensajero. Yo solamente soy un mensajero que estoy aquí para traeros la palabra de Dios, para traeros ese mensaje de salvación. Muy pronto la gran ciudad del Rey, de nuestro Rey, de ese soberano Dios, estando la embajada aquí en la tierra en Jerusalén, que ya se ha convertido básicamente también en la embajada de Palestina, porque le querían quitar el nombre a ese estado, le habían puesto Estado de Palestina, pero es Israel. La palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos iban a salir muchos profetas, falsos maestros, con un poder diabólico impresionante, que esa es una de las cosas más comunes que estamos viendo ahora en estos tiempos, el incremento descomunal de las religiones y creencias, incluyendo el satanismo, la inclusión, el ecumenismo, que pretenden unir todas las religiones bajo un infernal lema: todos los caminos conducen a Dios. Eso es mentira. Mentira del diablo. Ya lo acabamos de escuchar en la palabra de Dios. Mi Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero este es ese eslogan que hemos escuchado últimamente. Tenemos por ahí algo guardado. Ya se habló desde el 2021 de la Agenda 2030. Es más, desde el 20. Agenda 2030. Pero la tienen guardadita. Y es bueno que ustedes, más que eso, vengan a la palabra de Dios para que se den cuenta todo lo que va a suceder dentro de muy poco. Dice que todos los caminos conducen a Dios, la nueva era, todas estas religiones. Si tú conoces la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que es de origen pagano, de origen antibíblico. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos 7 y 8. Porque de verdad, hermanos, de un tiempo para acá,
muchos líderes, no solo religiosos, sino candidatos políticos, también ofrecen cambiar el mundo. Y aseguran ser los iluminados de Dios, los salvadores, los que van a cambiar el mundo. Dice la palabra del Señor, porque mi Señor Jesucristo lo anticipó. Capítulo 21 del Evangelio de Lucas, versículo 8, 7 y 8. Dice, le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces mi Señor Jesucristo les dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, pero no vayáis en pos de ellos. Las religiones, hermanos, las religiones son solo religiones. La religión es algo que el hombre, desde los tiempos de Caín, han intentado de una forma personal acercarse a Dios, con ofrendas, con dádivas a Dios. Pero de la misma manera que Caín no se dio cuenta que Dios sabía las intenciones de su corazón, hoy en día muchas veces lo sabemos, nosotros lo sabemos, pero voluntariamente lo ignoramos, de que Dios se da cuenta de todo lo que nosotros pensamos. ¿Por qué no le agradó la ofrenda que llevó Caín a Dios? Porque Dios sabía de la forma en que estaba llevando esa ofrenda. Pero sí le agradó la de Abel. De la misma manera, muchos que están yendo hasta iglesias de la prosperidad, se están dejando llevar por aquellos profetas, pseudoapóstoles que no se sabe de dónde más salieron. El último profeta, dice la palabra de Dios, que la profecía de los profetas son hasta Juan el Bautista. De ahí para allá, de ahí para acá no hay ningún profeta. Los apóstoles, si vamos a la palabra del Señor, nos dice que Juan vio 12 sillas allá, 12 tronos, con los nombres escritos de los 12 apóstoles. No sé dónde se van a sentar estos pseudoapóstoles de ahora, que están llevando un evangelio de la prosperidad. Entonces, claro, muchos se están dejando llevar de toda esta gente. Entonces, claro, ¿usted cree que Dios no se está dando cuenta cómo están llevando esa ofrenda? ¿Con qué intención están llevando esta ofrenda? Si el mismo pseudoapóstol le está diciendo, traiga 1000 que Dios te va a dar 10,000. Por eso lo roban. Cada uno tiene el pastor que se merece. Si usted está en los caminos de Dios, busque a Dios por lo que Él es. Porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque Él es nuestro Dios, nuestro papito, y porque le amamos, y porque le tememos a Él, y porque tenemos reverencia ante Él, y porque hacemos las cosas que a Él le agradan. Porque no solamente le decimos Señor, Señor por decirle. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo. ¿Por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Él mismo dijo, bien profetizó el profeta cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero tiene lejos de mí el corazón. ¿De qué nos sirve eso, hermanos? Dice la palabra del Señor en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, 1 y 3 dice, pero mira, escuchen bien quién es el que habla aquí. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3 dice, mire quién es el que habla, escuche. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Qué religión prohíbe casarse dentro de esa religión? Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que
han conocido la verdad. ¿Quién es la verdad? Mi Señor Jesucristo. ¿Quién alaba al Señor? Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Esto es lo que está aconteciendo, hermano. Esto deja sin mencionar de verdad ese rebrote indiscriminado de parapsicólogos, de videntes, lectores de las cartas, horóscopos y toda gama de ofertas diabólicas que solo sirven para engañar a los incautos que se recrean en sus desvíos. Muchos. Y déjeme decirle, hermano, que es lamentable que incluso muchos cristianos están yendo y leen el horóscopo y están yendo a que le lean las cartas. Pero déjeme decirle lo que dice la palabra del Señor en cuanto a estas personas que hacen esto. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 14 dice: Dios hablándole a su pueblo, Dios hablándonos a nosotros. Recuerden que nosotros somos ese legado que Abraham dejó. Nosotros somos descendencia de Abraham. Dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien participe de adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Aquellos que consultan a los muertos, aquellos espiritistas, aquellos que le piden a un muerto. Porque es repugnancia para con Dios cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Adonai tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de tu Dios, del Señor tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto, dice Adonai el Señor. Amén, amén. Bendito y alabado sea el Señor. Es el momento, hermanos, que pongamos en práctica lo que verdaderamente somos. No nos escudemos solamente con decir yo soy de esta religión, o incluso yo soy cristiano y ya está. Cristianos de poca junta. Cristianos que salen de la iglesia y se les olvidó que eran cristianos. Cristianos que salen de la iglesia y van a las fiestas de sus colegas, de los que... Y toda una cervecita, ya una cervecita, Dios no se van a enfadar por eso. Un cigarrillito, qué sé yo. Cristianos que van a la iglesia, dejan el pecado en la puerta, como siempre lo he dicho hasta la saciedad. Lo dejan en la puerta, participan incluso en el culto, sea en la oración, sean en la alabanza, participan. Cuando ya termina el culto, salen y agarran la maletica del pecado y se van con ella nuevamente. Y se acuerdan de la palabra de Dios dentro de 8 días el domingo. Porque verdaderamente, desgraciadamente, aún en las mismas iglesias, debemos tener cuidado con estos engañadores que sirven, que hoy en día han salido con esas doctrinas torcidas, inspiradas en el mismo Satanás, sacadas del propio infierno. Existen hoy en día los que anuncian un evangelio centrado en la prosperidad económica y no en la santidad. Que hablan solamente, nos hablan hasta de cómo manejar nuestro dinero. Pero de santidad, como dicen por ahí, naranjas limas. Otros hablan solamente de milagros y no hablan de la palabra escrita. Porque sí, los demonios hacen milagros. Créalo que sí. Créalo que sí. Otros han salido mintiendo o metiendo más bien doctrinas torcidas a los creyentes. Y no podemos olvidar a aquellos herejes que nos dicen que la salvación no se pierde.
que estamos agarrando las congregaciones y la estamos metiendo en un estado tibio de que esté tranquilo, tú eres bautizado, pero esté tranquilo, solamente venga a la iglesia y ya está. Pongamos cuidado con eso, hermano, porque la palabra de Dios nos dice en Mateo 24, capítulo 24, versículo 23 y 26 dice: entonces si algunos dijeren, mirá, aquí está el Cristo, o mirá, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, milagros, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, están en los aposentos, no lo creáis. Recuerden, hermano, que mi Señor Jesucristo enseñó que fuéramos fieles hasta la muerte. Que los que perseveren hasta el fin y se hallen viviendo en santidad, ellos entrarán al reino de Dios. ¿Quién alaba al Señor? Si nos mantenemos de esta forma, entraremos al reino de Dios, porque, hermanos, los demás, lamentablemente, no entrarán. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Estamos mirando, hermano, catástrofes naturales que están sucediendo a diario. Y básicamente son señales que nos anuncian el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. Las sequías, inundaciones, terremotos, tsunamis, sismos, maremotos, tifones, destrucciones de la capa de ozono. Estaba mirando ayer una playa allá en Brasil, que ellos mismos están dando cuenta que el mar se está comiendo, se ha comido 2 calles de ese pueblo. Y todo esto lo dijo mi Señor Jesucristo. Acompáñenme a Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26. Dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias. Angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos. Aquellos que han puesto esas potencias mundiales que están subiendo naves allá a los cielos. Espere, hermano querido. Espere, hermano, ¿qué va a suceder con las potencias que están por allá? Las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Quién le dijo a los profetas que iban a subir esos satélites? Juan lo vio en el Apocalipsis, en la Revelación. Juan fue llevado al futuro. Juan vio, el apóstol amado vio todo esto que está sucediendo actualmente. Nadie lo quiere creer, hermanos. Si miramos el versículo 11 del capítulo 21 de Lucas, dice: habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, pandemias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Las estamos viendo. Hermano, yo no sé usted, pero yo he notado que últimamente, hermano, no sé si fue porque me recetaron lentes y estoy viendo mejor, pero yo ahora la luna la estoy viendo más grande. Y estoy viendo el conejo en la luna, incluso le estoy viendo una zanahoria que tiene. ¿Por qué? Porque es que estamos viendo señales en el cielo. Y nadie lo está notando. Hermano, ya hemos hablado que en medio siglo se han registrado más movimientos telúricos que en los últimos 300 años. Y se van a registrar más y más. Ahora lo que dice la palabra del Señor. Jeremías 47, capítulo 47, versículo 2. Hablando de los tsunamis. Porque también fue una profecía de Jeremías. Dice: así ha dicho el Señor: he aquí que suben aguas del norte y se harán torrentes,
Inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra. Recuerden, hermanos, los moradores de la tierra. Hay tres pueblos de Dios, para Dios, delante de Dios. El pueblo escogido, el pueblo de Israel, el pueblo redimido, la iglesia de mi Señor Jesucristo y los moradores de la tierra, como lo dice aquí Jeremías. Y lamentará todo morador de la tierra. Todo morador de la tierra. ¿Por qué van a lamentar? Ya se está escuchando. Ayer estaba escuchando de ese pueblo que se lo está comiendo el mar. Hablando estas personas que han comprado casas de verano allá. Porque el sitio es que es muy hermoso, era muy hermoso. Lamentándose. Decía que por cada ladrillo que se le caía a su casa, que ella sentía que se le caía un pedazo de su corazón. Profetizado. Y lamentará todo morador de la tierra cuando todas estas cosas sucedan. Hablando también de hambrunas espantosas. Ya hemos hablado, en el África la gente está aguantando hambre, en Venezuela la gente está aguantando hambre. Y déjeme decirle, hermano, que estamos en Estados Unidos, y hermano, y hay mucha gente que no se come sino 1 o 2 comidas al día. Estados Unidos. Y va a venir más, déjeme decirle. Conocemos al señor Bill Gates. Sabemos quién es él. Este señor es el mayor terrateniente de la mayor cantidad de tierras que producen los cultivos de los cuales vienen los alimentos a nuestras mesas, aquí en los Estados Unidos. Que eso es lo que sabemos en este momento de aquí. Si este señor en cualquier momento, porque él es de la élite mundial, en cualquier momento quiere parar la producción de alimentos, simplemente le paga a los trabajadores lo poco que ellos ganan allá en el campo y los manda a su casa y va a descansar un mes. Y vamos a mirar la hambruna tan grande que va a haber, porque ya se está viendo aquí en los Estados Unidos eso. Pero la palabra de Dios nos lo profetizó. Lucas 21, versículo 11, ya lo leímos y lo vamos a recordar, dice: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, en diferentes lugares, hambres y pandemias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Definitivamente, hermanos, esto no es de ahora, esto viene de antes. Ya ustedes ya saben, hermano, que he trabajado con muertos por 28 años aproximadamente. Me ha tocado que trabajar con varias pandemias, entre esas el SIDA, el ébola, ahora con esta del COVID-19 y todas las variantes que han sacado. Esto no es nuevo y estaba profetizado. El Señor Jesucristo lo profetizó. Pero vemos que esta ha sido tan grande porque ha sido como si el diablo hubiese agarrado el sartén por el mango, porque lo que no hicieron, el SIDA, el ébola, la gripe aviar, la HN1, todas estas variantes que anteriormente estaban, el diablo tomó el sartén por el mango y puso de rodillas a toda la humanidad. Puso de rodillas a toda la humanidad. Y nos damos cuenta que no solo eso. Dice la palabra del Señor. Y habrá terror. El terrorismo desde la caída de las Torres Gemelas. En septiembre 11, no sé si se acuerdan, en el 2001. El mundo ha cambiado demasiado. No demasiado, totalmente. A partir de ese entonces los Estados Unidos de Norteamérica se vieron obligados a iniciar una guerra contra el terrorismo, una guerra que verdaderamente no hicieron nada. No hicieron nada. Pero se cumplió la palabra del Señor. Que se oirán de guerras y rumores de guerras, que ya se prendió Ucrania con Rusia, que ya se prendió Venezuela con Colombia, que rumores. Y estaba escrito. Está escrito.
Porque la palabra del Dios bendito, el terrorismo, lo metemos en esa palabra que dice habrá terror. En el mismo versículo, en Lucas 21:11, dice, habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. La palabra terror aparece aquí cantidad de veces. Y le podemos mirar de que se proviene del griego, acatastasias, que en español significa terror provocado, pánico, miedo, estrés. Y en su segunda sección significa revueltas, revoluciones, anarquías generalizadas. ¿Qué es lo que estamos viendo actualmente? ¿Está cumpliendo la palabra de Dios o no? Sin lugar a duda, la tradición más grande y acorde con la realidad presente es terrorismo. Terrorismo, que lo estamos viendo por todos lados. En otro pasaje, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículo 8, lo vamos a mirar de esta forma. Dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y hambres, y alborotos. Principio de dolores son estos. Hermanos, para que nos demos cuenta claramente que la palabra de Dios es verdad y que está cumpliendo a cabalidad, hermanos. Si el Señor Dios Todopoderoso se cansó de estas generaciones anteriores y ha profetizado lo que va a venir, básicamente lo que ya llegó al mundo, y lo que va a pasar dentro de muy poco cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea arrebatada a los cielos, vemos que la palabra de Dios nos muestra claramente el carácter de los hombres en los postreros días. Y digo en los postreros días porque este libro se escribió hace miles de años atrás. Se escribieron años atrás. Y el apóstol Pablo, él escribió, dijo que así va a ser el carácter de los hombres en este tiempo. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor de esta forma. También debes de saber esto. Dice la palabra del Señor. También debes de saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Dice Pablo, a esto se evita. Repito, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Hermano querido, si nos damos cuenta y me estamos mirando este libro, hermanos, como siempre lo he dicho paradójicamente, este libro es el más leído de sobre la faz de la tierra, pero es el menos leído sobre la faz de la tierra. Todo el mundo tiene una Biblia, todo el mundo tiene una Biblia, y es bueno tenerla. ¿Por qué? Porque Dios de una manera nos muestra la misericordia de que tengamos la palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo quien pone el querer como el hacer, para que tú vayas, primero recibas este mensaje y hayas apuntado todos los versículos y vayas a tu Biblia
para que te des de cuenta cuánta mentira nos han metido durante muchos años. Nos han metido basura. Y nos están mandando de cabeza al infierno. Poco y paulatinamente, hermanos, nos estamos metiendo en un abismo sin precedentes. Y todo esto está profetizado. Para terminar, acompáñenme a Isaías capítulo 24, para que te des de cuenta, hermano, si verdaderamente te han contado la historia como es. Y como dicen por ahí, que el que no conoce esta historia está condenado a repetirla. Isaías capítulo 24, versículo 1 en adelante, vamos a leerlo hasta el 6. Y me gustaría que escuchara atentamente, que cada que escuchara una palabra de esta, la pusieras en tu mente y en tu corazón y te des cuenta si verdaderamente esto está ocurriendo o no está ocurriendo en este momento. Profecía del juicio de Dios sobre la tierra. Dice capítulo 24, versículo 1. La palabra del Señor escrita está, y este siervo la lee así. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Aquí no está hablando del pueblo ni de la iglesia, porque la iglesia ya se ha ido. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así como a su amo, como a la criada y a su ama, como al que compra o al que vende, como al que presta o al que toma prestado, como al que da al ogro, que regala, así como al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermaron los altos pueblos de la tierra, incluyendo Estados Unidos, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron sus leyes, traspasaron las leyes de Dios, falsearon el derecho, los derechos que Dios nos había puesto a nosotros, estos nos los han quitado. Quebrantaron el pacto sempiterno, el matrimonio. Ahora ya se puede casar el uno con el que quiera. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Recuerdo, moradores. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra. Y escuchen bien, y disminuyeron los hombres. Esto lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Recuerden, hermanos, que tenemos una promesa. Tenemos una promesa y el que quiera escucharla, bienvenido es. Al reino de Dios no entrará cualquiera. La palabra de Dios nos dice que seamos como niños, que deseemos la palabra de Dios como los niños desean la leche materna no adulterada. Deseemos la palabra de Dios de esa manera, no adulterada. No nos dejemos engañar de nadie, porque tenemos que andar dignamente delante del Señor, como lo dice la palabra en Efesios capítulo 4. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Quién alaba al Señor? Amén, gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Vamos a poner delante de Él nuestras necesidades, como siempre lo hacemos. Vamos a orar por todos los enfermos, vamos a orar por todos los que ingresaron a escuchar el estudio bíblico el día de hoy. De verdad que es un agrado para nosotros. ¿Por qué? Porque no es porque nos vean nuestras caras, a pesar de que somos bien guapos, digo yo, ¿no? Es que escuchen la palabra de Dios, que escuchen el mensaje que tiene Dios para nosotros, en nuestra salvación, hermanos. Ya se los he dicho a todos y cada uno de vosotros, nuestra vida no termina en un cajón. Nosotros no terminamos de cúbito dorsal en un cajón de madera o un cajón metálico. Ahí empieza todo. Hay un cielo esperándote, pero también hay un infierno también, que si tú no tomas este mensaje a tiempo, vas a ir al infierno y de ahí no te va a sacar nadie. Por más rosarios que te recen, por más misas que te manden a hacer, no te va a sacar nadie. Es una mentira. El purgatorio no existe. No te dejes engañar. Dios hizo algo perfecto, un cuerpo donde habita un alma y un espíritu. El espíritu es de Dios. Lo único que hace desprender esas tres cosas, ese cuerpo, esa alma y ese espíritu, lo único que hace desprender eso es la muerte. La muerte es cuando una persona no tiene a Cristo en el corazón. La muerte hace desprender esas tres cosas. El cuerpo va a ir a la tierra. Polvo eres y en polvo te has de convertir. El espíritu es de Dios. El espíritu, mi Señor Jesucristo, cuando fue ya a morir en la cruz, le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu nuestro es de Dios. Nadie se lo quita. Pero tenemos un alma. Y sabemos que esa alma, mi Señor Jesucristo, fue al infierno. Él fue al infierno. Hay una oración que reza: fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y resucitó al tercer día. Aquella persona que no cree en el infierno, déjeme decirle, hermano, que el infierno no va a dejar de existir por el solo hecho que tú no creas. Y en este momento vamos a orar por todas aquellas personas que en este momento yacen en una cama con quebrantos de salud muy avanzados, en el cual vamos a poner a mi suegro nuevamente, mi suegro Ramón Quiñones. Dios lo bendiga. Estamos orando insaciablemente por usted, pidiéndole al Señor misericordia por usted y también por toda la familia. Recuerden que yo tuve cáncer y yo sé que son sentimientos encontrados en cuanto a una persona cuando está enferma. No queremos que marche, pero tampoco queremos verla en una cama quejándose de dolor y con esa impotencia de no poder hacer nada. Por eso también oramos por toda la familia Quiñones, por toda en general, por Filomeno, por Nena, por todos mis cuñados, por todas mis cuñadas. Oramos también por mi tía Tulia allá en Versalles Valle. Oramos por mi tío David Posada allá en la ciudad de Cali, por toda la familia Giraldo Posada. Oramos también por la familia de nuestro hermano Mariano Rivera, que también pide por la familia Rivera Vigenor. Él desde su corazón le pide a nuestro Padre Celestial por la familia Rivera Gómez, por la familia Cerón Guzmán, que nos escuchan también,
allá en México, por la familia Espino en Wisconsin, por Adán, Stephanie Amaya, por la familia Amaya Caballero, la familia Áviles, la familia Alfaro, por sus amigos, que él también pide por sus amigos y también les lleva la palabra del Señor, por Kevin, por William, por Damián, por Luis Martínez y por la señora María de Jesús Rodríguez, por la Denia Caballero, por Gilma Elizabeth Alfaro. Él desde lo más profundo de su corazón, él pide por ellos, por toda su familia, por su esposa, por sus hijos allá en México, en la Ciudad de México. También oramos por aquellas personas que han visto marchar a sus seres queridos hace poco, por aquellos dolientes, para que el Señor sea la fortaleza de ellos en estos momentos de angustia, por los emigrantes que están en muchas latitudes de nuestra orbe terrestre, buscando unos nuevos horizontes, buscando dónde ir a conseguir alimento para nuestras familias, de la misma manera que lo hemos hecho nosotros, especialmente también con el hermano Mariano, que lo da el todo por el todo, y lo damos por nuestras familias. Oramos por aquellas personas que están desempleadas, que no tienen cómo llevar el sustento a sus hogares. Oramos por mi madre, por María y por Olmedo, su esposo, por nuestros hijos. Oramos entrañablemente siempre por Ramón, por Lili, por Roxana, por Alex, por Iván Camilo. Dios me lo bendiga allá en Colombia. Oramos por sus hijos también, por Leo. Oramos por Hugo allá en Missouri. Oramos por Alex y por Laura, por los niños, por toda la familia de Laura. Un saludo muy especial por todos y cada uno de nuestros hermanos aquí en el grupo, porque pedimos también por todos en el grupo, por Judy, por Alberto, por Jorge, por Joseph, por Francisco y Lázaro. Pedimos también por Mireya, por Lucy Hernández, por la salud de su mamá. Oramos también por Carlos Arias, allá en Versalles Valle, por toda su familia, y le deseamos desde aquí que un feliz retorno a los Estados Unidos nuevamente. Oramos por Luz Amparo, allá en Texas, por Blanca Lucía Tavares, también allá en Boston, por todas nuestras familias en Versalles Valle, en Cali, en España. Jena, Dios la bendiga, mi hermana allá en España, por toda nuestra familia en México, en Venezuela. José Luis, un saludo muy especial para ti. María Victoria, Luis José, Callita, por todo el grupo de oración. Adonai Gira, allá en Venezuela, un saludo muy especial. Y oramos también por la señora Magda Maldonado, por toda su familia, por todo su grupo de trabajo, por la familia del hermano Naún, por el grupo de oración Salvos por Gracia, por la familia Trujillo, por todos y cada uno de nosotros. Y en especial, hermano, oremos por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, por aquellos hombres y mujeres que Dios ha levantado con voz en cuello a llevar la bendita palabra del Señor, sin olvidarnos también del pueblo de Israel, ese pueblo escogido de nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. En tus manos me pongo, oh poderoso Dios. Tu palabra ha sido expuesta, Señor. Ese mensaje ha sido enviado, Padre Santo. Esa semilla ha sido regada, ha sido esparcida. Te pedimos, Padre Celestial, que con esa agua, Señor, que tú mandas por la mañana y por la tarde, Señor, esa semilla brote, Señor, y dé fruto. No solamente al 10, ni al 30, sino al 100, o al 100 por uno, Padre. Para que estas almas, Señor, que están a la deriva, Padre Santo, sin saber a dónde van, Señor, conozcan tu camino. Y que sepan que solamente hay un camino, y es tu amado Hijo Jesucristo. Porque Él mismo nos lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino por Él, Señor. Te pedimos por todos los enfermos, Padre. Clamamos por todos y cada uno de los enfermos, incluyendo tu siervo, Señor. Tú sabes la necesidad que tengo de ti todos los días. Te pido por mi esposa, por todo el grupo, por Mariano,
Te pido nuevamente por mi suegro, Padre Santo. Ten misericordia de él, Padre Celestial. Pon tu mano poderosa sobre él. Si hay algo, Señor, que impide, Señor, que llegue a ti, oh Padre Santo, te pedimos desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, ten misericordia de él, Señor. Ten misericordia de mi tía Tulia, Señor, y de todos los enfermos, Padre. Te pedimos, Señor, por toda la familia Hernández, Señor, que ha acogido, Señor, a nuestro suegro, Padre Santo, para cuidarlo, para mantenerlo, Señor, y también para soportarnos, Padre Santo, estar ahí con ellos, siempre que nosotros queremos ir a estar a un lado de nuestro suegro. Es el clamor, Señor, de toda la familia Quiñones hacia ti, Señor. Y yo como tu siervo, Señor, me pongo aquí delante de ti a pedirte con devoción, Padre Santo. Porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, Padre Santo. Y solamente en ti confiamos, Padre. Te pedimos por todas las naciones, Señor. Especialmente por tu pueblo Israel, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos das, Señor. Porque todo lo que tenemos proviene de ti, Señor. Porque no joven fui y envejecido, Señor, y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan, Señor, y por eso te pedimos por nuestros hijos, por todos los que están a nuestro alrededor, por nuestros amados amigos. Te pedimos por los alimentos que vamos a tomar en este momento, Señor, bendice las manos de esos trabajadores que arduamente en el campo, Señor, han dado todo por el todo para que ese alimento llegue a nuestra mesa, Señor. Te pedimos por esas manos que los preparó, Señor. Bendícelas. Gracias a esas manos, Señor, los vamos a consumir. Y, Señor, gracias por todo, Padre. Te deseamos a ti un feliz día también, Padre, porque tú eres nuestro Dios. Y llenos de tu Santo Espíritu te damos gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos. Glorificamos tu santo nombre en el poderoso y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, muchas gracias, de verdad. Fue un gusto estar aquí con todos vosotros. Solamente Dios sabe, estoy parado por la gloria de Dios, porque también tenemos quebrantos. Pero gracias. No se queden con este mensaje, hermano, compártanlo. Que este mensaje llegue a las profundidades de la tierra, porque estamos utilizando, ya que nos dan la oportunidad de utilizar las redes sociales, hagámoslo, compartámoslo, para que este mensaje llegue a esos corazones que quizás están siendo engañados en este momento. Dios los bendiga, muchas gracias. Si Dios nos lo permite, vamos a estar el próximo domingo aquí. Recuerden, hermanos, que si el arrebatamiento de la iglesia viene y tú te quedas, no vayas a decir que no lo sabías. Un abrazo muy especial desde nuestro corazón, les amamos. Feliz día.